A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 5 de febrero del año 2024, aniversario 107 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero del año ya lejano en el tiempo de 1917. De eso vamos a hablar hoy y del paquete de reformas que el presidente tuvo a bien enviar y algunas otras cositas relacionadas con eso. Vayamos primero a lo que ya comenté al principio, el discurso sustancioso, claro, demoledor para las locuras del bulto y de algunos idiotas útiles que le creen a pie juntillas, el discurso del ministro Alberto Pérez Dayán. Vale la pena que lo lean, no es un discurso largo, aquí están las dos hojas, ustedes pueden entrar a la página de la Suprema Corte y aquí la van a encontrar. En ese sentido, pues yo les recomiendo sinceramente que lean este artículo. No es largo, es corto, no tiene caso que yo les diga las cosas, prefiero que sean ustedes mismos quien lean esto. Muy bien. Vayamos ahora, ¿se acuerdan que les había dicho yo del estudio de la OSD sobre las pensiones en México? Aquí buscando siempre yo facilitar su lectura, les recomiendo este documento. Es una síntesis de un trabajo de 134 páginas. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano entre todo este papelero. Déjenme ver. A ver, déjenme ver. Creo que no está aquí. No está aquí. Pero bueno, estos son 12 cuartillas y resume de una manera didáctica y muy clara los elementos fundamentales de la propuesta que está en ese estudio elaborado por la OSD. Entonces, vienen cosas muy interesantes, no quiero dárselas a conocer a ustedes para no desanimarlos en la lectura, pero sí, probablemente el viernes leamos algunas de estas recomendaciones que se hizo al gobierno federal y a la CONSAR. ¿Dónde pueden encontrar esta síntesis? Muy sencillo, pongan en su buscador síntesis del estudio de pensiones sobre México. Así nomás, síntesis, son 12 cuartillitas, muy fácil de leer. Y ahí vienen algunas cosas, se rechazó totalmente el estudio, pero no la justeza de las cosas que ahí vienen y las causas de por qué se hacían esos planteamientos. Vayamos ahora a esto de este espectáculo fársico que el presidente montó y que vino anunciando desde hace días o semanas, quizá pensando en que eso iba a generar una gran expectativa. La verdad es que ya no sabían si eran 11, si eran 16, si eran 20, quién sabe cuántas reformas. Se hablaba de las pensiones y los únicos que cayeron en el garlito, o contrario a eso diría Enrique Quintana, que fueron los únicos que entendieron e hicieron una finta. He escuchado las opiniones en los días subsecuentes de algunos priistas, legisladores federales, dice uno, qué forma de hacer el ridículo. Sin embargo, Enrique Quintana dice que fueron los fregones, los que le entendieron ahí, y algo más o menos parecido planteó mi buen amigo Salvador Castañeda. Pienso con todo el respeto para ambos que están totalmente equivocados. Los del PRI piensan que es una reforma en serio, pero tan no entienden lo que planteó el presidente, o yo lo que iba a plantear, que lo dijo, el presidente no habló de sistemas de pensiones.
El presidente habló nada más de las cuentas individuales registradas, administradas en las Afores y manejadas en términos financieros, invertidos por las CIEFORES. Esas son a las que se refiere el presidente. Él nunca habló en ningún momento de las pensiones, es así correctamente, de la ley del 73. Esas ni por aquí le pasó al presidente eso. Y les voy a decir por qué. Porque las cuentas individuales son no pensiones, técnicamente hablando. Es el ahorro de los trabajadores y empleados a lo largo de su vida laboral. El ahorro y producto del manejo financiero que hacen las CIEFORES y administran las AFORES, se va a juntar X cantidad de dinero, pero no es de un fondo, no es de repartirse una bolsa, no, es el alcance individual que tiene lo que aporta cada trabajador. Y ya he comentado que una cantidad, un porcentaje tan pequeño genera pensiones muy bajas, el 26, 28%, y a eso es a lo que se refirió el presidente. Es decir, él no habla de todos los sistemas de pensiones. Él solo no le alcanza la única neurona, pues. Él nomás habló, vamos a cambiar la ley que hizo Zedillo. Zedillo, la iniciativa que envió y se aprobó, es la de las cuentas individuales, que entró en vigor en julio del 97. Y ahora resulta que no, es que las pensiones, para que no, señores, no confundan el amor con las ganas de ir al baño, por favor. Desde ahí empieza el descuido de los opinantes, que el PRI, que diputados de por acá, porque ignoran casi todo de lo que tiene que ver con las pensiones. Entonces eso de que fue una finta, que porque son muy fregones y le entendieron, no, hombre. Y tan no le entienden a las pensiones que aquí tengo la plataforma electoral de los 7 partidos ya aprobadas por el INE y no hablan específicamente de ese gran problema que es las pensiones. Ahorita vamos a comentar eso también. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que el presidente habla en términos del gran problema que representan los sistemas públicos, ojo, sistemas públicos de pensiones, con uno de ellos, el de las cuentas individuales. Pero ahí no está el problema principal, sino está en los pensionados con la ley del 73. Y ahí, por eso les pido, lean este documentito, esta síntesis del estudio de los sistemas de pensiones de México. Y ahí van a ver ustedes por qué estos dos sistemas están en contraposición, pero no por lo que dicen los del Partido del Trabajo y eso, no, sino por cosas más serias que ahí vienen perfectamente explicadas. Aquella gravedad de la ley del 73 deriva de un artículo transitorio donde dice que aquellas personas que hubieran cotizado una semana con la vieja ley tienen derecho a pensionarse con la ley del 73. Ahí está el problema. Les doy una cifra, 2 cifras. Este año, pagar las pensiones, repito, este año, pagar las pensiones contributivas, que son las correspondientes a la ley del 73, va a significar 1,400,000,000,000 de pesos. Y de las cuentas y de los adultos mayores, el programa de apoyo van a ser 450,000,000,000. Es decir, en el caso de las pensiones del 73,
va a significar prácticamente 3 veces y media lo que se va a pagar de los adultos mayores. Y en el caso de las cuentas individuales no tiene comparación porque ahorita es muy poco, muy reducido el número de quienes se han pensionado con la ley de las cuentas individuales, la ley del sistema de ahorro para el retiro. Entonces, ¿qué sucede cuando el presidente habla y habla en términos de las pensiones, queremos una pensión justa y empieza a decir tonterías? Necesitamos darles el 100% de su último salario. No tiene la menor idea de la imposibilidad del sector público de sufragar ese gasto. No tiene idea. Y desde ahorita les digo para que no se hagan ilusiones. No va a haber dinero, gane quien gane, la anticientífica o la ingeniera. Así es que olvídense de eso. Pero además, hay un problema de constitucionalidad. No tiene los números, o sea, ni caso hacerle. Pero él, según él, generó expectativas. No es cierto. Generó carcajadas por la idiotez que estaba planteando y que hoy podemos decir ya planteó, seguramente ya llegaron al Congreso de la Unión ese cartón lleno de disque iniciativas. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es o por qué es la gravedad de las pensiones? En primer lugar, porque hay un problema demográfico que ya lo expliqué. Cada vez nacen menos niños de las mujeres mexicanas y cada vez las personas adultas vivimos más años. Por lo pronto, si tenemos, no sé, 5 millones y medio de pensionados con la ley del 73, con una edad mínima de 65 años pensada cuando la expectativa de vida al nacer era de 50, 55 años, ahorita rozamos los 80 años. Y el número o el porcentaje de crecimiento de los mayores de 65 años va creciendo alrededor del 4% al año, que es 3 veces y media el porcentaje que crece la población general, que es el 1.2% en este decenio que terminó ahora en diciembre del 2020. Cosa que ignora este ignorante diputado Moreira, pero eso sí opina y no, y vamos a debatir. Toma su debate, le va a hacer Ignacio Mier. Se van a reír de él cuando quiera debatir. No lo van a pelar. Y cuando diga las pensiones de los maestros, a ver, le van a decir, señor diputado, esta iniciativa tiene que ver con las cuentas individuales. Déjese de babosadas, hombre. Van a ver el ridículo que va a hacer. Muy bien. Pero el otro problema que hay después del demográfico es que la economía no crece en el porcentaje necesario para poder sufragar no solo esos dineros para mantener la ley del 73 a los ya jubilados y los que se van a ir jubilando y el apoyo a los adultos mayores. Para tener eso necesitaríamos estar creciendo alrededor del 5,5 o 6%. Y hoy, con el arreglo jurídico que tenemos en México, es imposible crecer a esas tasas. Punto. No le busquen, después podemos entrar en esos detalles, pero es imposible. Para que México crezca a nivel del 5,5%, tiene que hacer una modificación radical de un buen número de leyes y del contenido de muchas otras. Sin embargo, para entender esto, les voy a pedir que sigan las noticias sobre Argentina, para que vean ustedes el número de leyes que está planteando derogar o modificar Javier Milei. En ese sentido estamos en condiciones muy parecidas, no iguales, no confundamos, ¿verdad? Entonces, y la tercera es
el altísimo nivel de informalidad que existe en este país. La población económicamente activa oscila alrededor de los 56, 58 millones de mexicanos, de los cuales solamente 22, numeritos más, numeritos menos, están en la formalidad. De tal manera que pueden aspirar a tener a los 65, 70, 75 años, tener una pensión y servicio médico que va pegado con esa pensión. Entonces, esos tres elementos dan por resultado una crisis insalvable con el arreglo constitucional o constitucional legal que tenemos en México. Agréguenle a eso otro elemento no menor, que es el mal uso de los recursos públicos presupuestalmente hablando. En México hay recursos. El problema es que son pésimamente utilizados. Dos Bocas, Tren Mayas, el AIFA, ahí se van a seguir dilapidando cientos de miles de millones de pesos al año, tranquilamente. Pero no entiende, pues el presidente está loco. Entonces, si la economía no crece y si cada vez hay menos gente que entra al mercado de trabajo, ¿de dónde van a salir los impuestos para acumularlos y poder pagar la atención médica, las enfermedades, la cosa quirúrgica, los medicamentos, etcétera, etcétera? De tal manera, pues, que cuando yo les digo, señores, inevitablemente vamos a tomar medidas, deberemos tomar medidas impopulares y dolorosas. Entonces alguien me dice, bueno, usted dice esto, pero no dice cuáles. Normalmente no digo cuáles desde mi punto de vista, inevitablemente se darían para no asustarlos, pero ya que esa persona se puso acá muy bravera, ahí van unas cuantas. Primero, la ley del 73 y la ley del sistema de ahorro para el retiro necesitan converger y hacer una combinación de los dos sistemas. ¿Por qué razón? Porque la ley del 73 tiene un desvío a favor del trabajador, es decir, lo favorece en exceso por las condiciones en que se desarrolló ese modelo matemático, esa fórmula, y en el caso del sistema de ahorro para el retiro, al ser muy baja la aportación, 6.25 y ahorita debe de estar, si no me equivoco, como en el 7.5, 7.75, una cosa así, o 7.5. Entonces, hay que juntar esos dos sistemas y encontrar algo que políticamente sea aceptado, y si se niegan, se impone eso, porque no hay otra salida. Segundo elemento, habrá que poner un tope a las pensiones con la ley del 73. Este gobierno se asustó cuando vio el daño potencial a las finanzas públicas cuando empezó a aumentar irresponsablemente el salario mínimo, sin considerar que las pensiones con la ley del 73 estaban referidas al número de veces del salario mínimo, que eran 25 veces el salario topado. Entonces crearon, o sea, se generó la UMA ya desde antes y ahora se cambió la ley para que en vez de salarios mínimos fuera la unidad de medida y actualización. Muy bien. Y otro elemento que podría ser una medida dolorosa es que en vez de ser los últimos 5 años el salario base de cotización promedio, probablemente se eleve a 10 años para evitar las sinvergüenzadas que se hacen hoy. Se le dice al patrón, oye, mira, pues súbelo tú, hombre, ahorita me estás pagando 20,000 pesos, págame 40,000 y en la diferencia te la quedas tú, yo te la doy por acá, pero con estos 5 años a 40,000 pesos yo tendría una elevación sustantiva de lo que sería mi pensión con 20,000 pesos. Y tú deduces más, bajas tus utilidades, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se hace a 10 años ese plazo, ya las cosas cambian.
Entonces, esas serían al menos 3 ejemplos, ¿verdad? Y si las cosas se complicaran porque la gente no aceptaría, entonces se impondría a chaleco la solución. ¿No se puede? Claro que se puede. ¿Por qué abrimos la economía? Porque no quedaba otra. ¿Por qué subimos el IVA con, con Cedillo? Porque era necesario para obtener recursos para las finanzas públicas y así. Entonces, todas las medidas que se vayan a tomar del 25 de enero para adelante, todas van a ser medidas impopulares y dolorosas. Yo entiendo es que me ampararía porque tengo derechos adquiridos. Órale, pues, ampárense, pues vamos, órale. Ya verán cuando llegue el estallido y las medidas que se van a tomar. Entonces, vamos a ver qué dice la iniciativa del presidente en relación con las pensiones. Vamos a platicar de ella el miércoles y el viernes y ya tengo el análisis hecho y ya imprimí la iniciativa misma. Eso es lo que les puedo decir. Pero ahora, vayamos ahora a algo que es importante. Uno de los anacronismos de nuestra ley electoral es algo que llaman la plataforma electoral. Cada elección federal, cada 3 años, diputados federales, y cada 6, diputados federales, senadores y presidencia de la República, los partidos políticos con registro tienen la obligación legal y constitucional, creo, de presentar ante la autoridad, en este caso el INE, antes el IFE, de lo que se llama una plataforma electoral. ¿Y qué es una plataforma electoral? Un conjunto de rollos en diferentes temas de la vida nacional, económica, política, social, cultural, etcétera, y se entrega un documento, un ladrillo al INE y lo revisa. Ah, sí, aquí no dice que van a tomar las armas, aquí no dice que la violencia, pero está buena, órale, se le aceptó su reforma, su plataforma electoral. Se supone que con esta van a salir a hacer campaña y que esta plataforma es el conjunto de propuestas o de grandes temas que se propone llevar a cabo un partido o una alianza de 3 partidos, que sería el caso que ahora se llama Fuerza, Corazón y Cuajo, no sé cómo le pusieron ahora, ¿verdad? Entonces, aquí les van las cosas. Vean ustedes. El PAN presenta su plataforma electoral que consta de 142 páginas. El PRI hace lo mismo con 137 páginas. El PRD, pues como todos sus integrantes o militantes caben en un elevador de los pequeños, diría yo, nomás 24 páginas. El Partido del Trabajo, 61 páginas. Y el que sí se sirvió con el cucharón del pozole fue el Verde Ecologista, 305 páginas. El 37%, un poco más de la tercera parte de todas las páginas, y ahorita voy a leer el total, corresponde a la basura que presentó el Partido Verde. Movimiento Ciudadano, nada más 130, y Morena, pues dice, cumplo con el expediente, y ahí les tiró 28 cuartillas. El total de estos 7 partidos, sus plataformas electorales, suman 827 páginas. Muy bien. Entre el PAN, el PRI y el PRD, que son los que integran la esta de ¿qué? Fuerza, Corazón y Cuajo, es el 33, el 35, el 36, el 37% de las 827
es de los tres partidos, la tercera parte, un poquito más, que corresponde a la Alianza Va por México, Fuerza, Corazón y Vida, Libertad y no sé qué más. El Partido Verde, él solo, casi tiene el mismo número de páginas de aquellos tres partidos. Ahora bien, son útiles estas cosas. No sirven para nada. No sirven ni para el boiler, porque ya no hay boilers de leña. Ya todos son de gas. Entonces, pero vean ustedes, Partido Acción Nacional. Aquí el Partido Acción Nacional maneja algo que se llama ejes. Ahorita le voy a decir cuántos ejes. Son 6 ejes. Yo creo que escucharon la canción de Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta. Ahí les va. Eje 1, persona al centro. Vámonos. Persona al centro. Y con 4 apartados: hacer de los derechos humanos una realidad, reconfigurar la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eliminar figuras violatorias y un enfoque de inclusión por dignidad. Luego el segundo subeje. Permítanme. Me espantaste. Familia. El 3, jóvenes. El 4, subeje, mujeres. El 5, niñez. El 6, personas adultas mayores. El 7, personas con discapacidad. El 8, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y dice uno, ¿qué no se dan cuenta estas personas? ¿Quién va a leer estos rollazos y esta repetición de lo que han dicho una y otra vez? Pero ahí les ve el eje 2. Esto del PAN, ¿eh? Estado, federalismo, democracia y justicia. ¿Quién de los ciudadanos simples, o sea, de a pie, va a leer estos ladrillotes? Nadie. Nadie los va a leer. Pero ¿quién sabe la diferencia entre Estado y gobierno, que es el primer subeje? Y luego equilibrio de poderes, consolidación de un régimen presidencial efectivo y democrático, poder legislativo, autonomía judicial, órganos constitucionales autónomos. Y luego otro subeje, federalismo y municipalismo, y así se va. Muy bien. Revisando los 8 ejes y todos los subejes, en ninguna parte encuentran ustedes un planteamiento sobre el desastre que son las finanzas públicas. En ninguno. Cuando es quizá el problema central que vamos a enfrentar, junto con la violencia sin control, que tampoco aparece por aquí con claridad meridiana. Pero en el PRI, como diría aquel, no interpretan mal las vernáculas, o de otra manera, no interpretan mal las rancheras. El PRI trae capítulos y son pilares también, pero luego traen ellos una primera parte que es lo referente al, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver, a la parte de Va por México. Y viene ahí unos rollazos, fíjense nomás, qué claridad, sobre todo para los militantes del Partido Revolucionario. Prontuario de tesis básicas del Frente Amplio por México. Y luego antecedentes. El porqué del Frente Amplio por México, con unos signos de interrogación que sobran y con un error garrafal gramatical, porque ¿por qué debe ir separado? Es pregunta, no es por qué. Pero bueno, se ve que la ortografía no es lo fuerte en el PRI. Pero luego viene otra que es muy importante, premisas, propuestas. ¿Por qué apoyar el Frente Amplio? Ya ni existe, ya está olvidado el Frente Amplio. Luego, subcapítulo 2, plataforma electoral de la coalición Fuerza y Corazón por México. Bueno, entonces, ¿para qué ponen los partidos separados? Pues si va a decir de eso. Y luego,
desarrollo humano integral y justicia social, etcétera, etcétera. Y ahí se van, y ahí se van. Pero lo importante, economía competitiva y con oportunidades. Y ahí les va el eje temático. Impulsar una economía social de mercado incluyente, competitiva y próspero. Y así el rollazo. Y luego viene el capítulo 2, donde es la plataforma específica del partido. Acuerdo 1. Por el cambio de régimen. ¿Qué régimen va a ser el nuevo? ¿Parlamentario? Porque hasta donde yo sé, nadie ha planteado un cambio de régimen, salvo los ignorantes. Pues solamente hay dos regímenes, o se es presidencialista o se es parlamentario, y quizá un hechizo en el medio semiparlamentario. Pero dice, por el cambio de régimen, democracia y justicia social, pues ese desde hace años es el lema del PRI. Contexto de la situación que vive México, la reforma del poder, alianzas políticas y política de coaliciones. ¿Cuál? Si no hay ley reglamentaria del gobierno de coalición. Estado digital y reforma del gobierno. ¿Cuál será el estado digital? ¿El del dedazo? Pues yo creo que es el único estado digital que podemos aspirar a tener en México, dadas las condiciones. Y luego y así siguen con los rollazos acá, ¿no? Y luego vienen las 24 páginas del PRD. Introducción, breve estado de la nación, por un modelo socialdemócrata de desarrollo, estrategia para el desarrollo con justicia social y corre rollo, desarrollo económico, igualdad social, sociedad democrática, seguridad pública y paz con policías civiles, por favor. Jesús Zambrano, y con policías civiles, por favor. Sostenibilidad medioambiental, democratización de la vida política, por favor. Bueno, pero luego viene la plataforma del Partido del Trabajo y dice uno, es increíble que eso se llamen partidos. Mejor que digan ideas de Alberto Anaya y su esposa y punto, poner ahí lo que una bola de tonterías, ¿no? Y dale con el neoliberalismo y la salud en México. No, el neoliberalismo y la educación. Y luego la del Partido Verde, ahí no se midieron. 305 cuartillas. Diosito querido, dice, no es posible esto, no puede ser, esto es una grosería, ¿no? Pero bueno, es el niño verde y su legado. Y Movimiento Ciudadano nomás tiene poquitas eso, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuánto es, ¿verdad? De Movimiento Ciudadano. Son 3 cuartillas. Ahorita les voy a decir. Movimiento Ciudadano, 130 son, para que vea usted. Cuando el único mérito que tienen y logro es haber revivido a este que fue niño hace 6 años y ahora es un jovencito, como dicen, naranja, 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 y ña, es todo. Eso es lo que destaca. Entonces, y porque el fosfo ya está escondido ahí en Monterrey, que ni lo vean, dice, me mandó decir el otro día, Ángel, pídeles por favor que ya ni voltean a verme. Y Morena, tranquilamente, 28 paginitas y ahí les va. La transformación por la que luchamos. Un nuevo ejercicio del poder público, claro. Primero los cuates, después los cuates, y si quedó algo, pues también los cuates, pero por sobre todos ellos, la familia presidencial. Se apellide como se apellidare. Y luego el humanismo mexicano, es precioso esto, ¿no? ¿Qué les quiero decir con estos rollos de estas páginas? Dice uno, no puede ser esto. Es decir, ¿cómo es posible que estas personas estén actuando, pensando y actuando, si es que piensan, como si estuviéramos en la campaña de Ruiz Cortines o de López Mateos? Así no se puede. Y complemento esto
Y ya van a decir, ya va a salir Ángel con sus libros. Miren, el otro día, ahora no sé, 2, 3 días, alguien de los que me sigue en YouTube o que me sigue ahí para criticarme o pretendidamente burlarse de mí, hizo un comentario donde dice, no, planteó esto y dice, pero ya perdió la cordura o ya está loco. Bueno, está bien. Es posible que sí esté loco. Nunca lo he dudado. Pero hace muchos años, y les voy a decir de cuándo es este librito. Este librito es de 1989. Aquí está. En Estados Unidos surgió un gran estudioso del management, de la actividad, de la gerencia, de la administración de empresas, el management. En Estados Unidos o en el Reino Unido surgió el que podría ser, vamos a decir, el par de Peter Drucker. Fue el señor Charles Handy, que es el autor de este gran libro, que les digo, yo lo leí en 1989, ya hace 34 años. The Age of Unreason, la edad de la sinrazón, o vamos a poner la edad de la locura, pues. Y donde la tesis que maneja principal es que el mundo, la humanidad ha avanzado por los locos o por los que plantean cosas disruptivas, por los que plantean cosas que a los demás les parecen locuras, pero que pasado el tiempo aceptan que no estaban tan locos a los que llamaron locos. Esta es la idea central de este libro. No sé si todavía lo puedan obtener ustedes en la versión física como esta, pero en Amazon, si tiene usted un lector electrónico, el Kindle, ahí puede encontrar este librito. Muy, muy interesante, porque además el señor Handy es un gran escritor, muy didáctico, muy claro, muy amena su escritura. Entonces, no me molesta que alguien diga que yo estoy loco por las cosas que planteo. No me preocupa en lo más mínimo. Si es que puede ahorrarse ese calificativo, que busque otro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en las etapas oscuras, difíciles de las sociedades, siempre hay quienes hacen propuestas disruptivas. Me acuerdo yo en Ciudad Obregón, allá por los años, debe haber sido 84, 85. Había venido yo siguiendo desde el problema de caja del 82 en febrero, las finanzas públicas de una manera muy detallada con todo lo que era público en aquellos años. Entonces, en un acto de la campaña por la Diputación Federal de quien fue un gran, gran amigo, Francisco Villanueva, mejor conocido como el Palillo, un día me invitó a una reunión con un grupo de agricultores, porcicultores, un grupo de notables ahí en Ciudad Obregón, para que hablara y les dijera yo algunas cosas sobre esto que ya había comentado con él. Entonces, pues ya llego yo ahí a la reunión, estaban como unas 30, 40 personas en un desayuno privado, y yo les aventé todo un rollo de por qué la economía inevitablemente se iba a tener que abrir, porque ya era insostenible el nivel de atraso estructural de la economía mexicana. Recuerden que el 82 aquello había tronado, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Entonces, Palillo diciéndole, pedí a Angelito, así me decía, que hable en mi nombre. Ya me aventé mi rollo. Y se me han echado encima. No tienen ustedes una idea. Pero ¿cómo, Ángel?
Miren, les digo, para acabar pronto, yo entiendo que ustedes no quieran perder los privilegios que han adquirido en los últimos 30, 35, 40 años de un modelo de negocios agotado. Entiendo que se pongan ustedes iracundos y les parezca una locura lo que estoy planteando. Pero les repito, se va a abrir la agricultura en un tiempo menor del que ustedes imaginan. Y efectivamente, en el 86, 87, ¡purrum! Y en ese momento me encontré, ¿qué pasó? Le digo, ¿te acuerdas? No, bueno, yo sabía que no te hagas pendejo. Y así. Entonces, en los momentos críticos de las sociedades, las personas a las que se les llama locos son los que plantean posiciones disruptivas que aquellos por ignorancia o por oportunismo o por corrupción les molesta aquello y se lanzan contra el mensajero, en vez de ponerse a estudiar lo que el otro loco o lo que el loco aquel está diciendo. Hoy estamos ante una situación como esa. Las grandes limitaciones estructurales de la economía mexicana y del andamiaje jurídico mexicano impiden el crecimiento de la economía mexicana. Se agotó ya eso. No la apertura económica, ojo, al contrario, lo que se agotó fue el intento de no querer abrir lo que falta por abrirse. El campo, la energía completamente, la cuestión de la educación, es decir, cosas fundamentales para la formación de capital humano y para atraer inversión. ¿Qué plantearía yo entonces? Esto que digo sobre las pensiones y que a muchos les parece una locura, en 3, 4, 5 años lo van a ver. Cuando planteo las medidas para combatir al crimen organizado, les parece una aberración, una matazón. Oye, le digo, si la matazón existe desde hace 15 años. Tiene que haber una matazón para que se acaben las matazones. Pero no lo entienden hasta que llegue el momento en que tenga el Estado mexicano que lanzar toda la fuerza del Estado a utilizar su capacidad de fuego para acabar con esos grupos. Ahorita está de moda entre los buenaonditas, entre los bien portados en México, atacar a Bukele y sus políticas para pacificar El Salvador. Y los señores se arrogan una representación de la sociedad salvadoreña que nadie les ha otorgado. Es que sí, bueno, garantiza la tranquilidad y eso, pero ¿y la democracia? Pues que le pregunte a los salvadoreños, pues. Y eso me lleva a una situación muy interesante de un libro que recién ordené y empecé a leer. Aquí está. Se llama En el largo plazo, el futuro como una idea política. Un gran libro que les recomiendo. Los que tengan la ventaja de este aparato del demonio pueden suscribir, o sea, conectarse ahí en Amazon, dar su tarjeta y pagar. In the long run, en el largo plazo, el futuro como una idea política. ¿En qué consiste esto que plantea aquí el autor? Si ustedes analizan el discurso de los políticos, de todos ellos, lo que le están vendiendo a usted es algo inventado y que se va a concretar en el futuro. Es que vamos a trabajar para tener una educación de futuro. Es que vamos a profesionalizar las policías y todo es allá. Allá, aquí y allá y mañana o pasado. No más que hay un pequeño problema.
las sociedades se cansan de esperar que se concrete ese futuro. Y con su aprobación tácita en algunos casos o con su voto en otras, dicen, a mí me interesa el aquí y el ahora. Eso es lo que pasó en El Salvador. De 140 a 150 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahorita tienen uno y medio. Y la gente está feliz. Pero entran los sabios, los sabiondos, los buena ondas, ¿no? Los demócratas, pero no se dan cuenta que luego, ya que los controle, va a haber una dictadura feroz. Pues allá ellos, pues. Resulta que ellos saben más que los 6, 7, 8 millones de salvadoreños. Si saben tanto, ¿por qué no lo aplican aquí en México, pues? Esencialmente, ¿qué pasa en El Salvador? Que la gente dice, ya no puedo vivir en estas condiciones de criminalidad. Ya no puedo. ¿Qué hace Bukele? Un político hábil, un mercadólogo, dice, le voy a dar a la gente lo que quiere. Y ahí están los resultados. Que se va a quedar 15, 20, 50 años. Pues ese es el problema de los salvadoreños. Punto. Que en Turquía un señor Erdogan, que está eso, bueno, pues si los turcos están votando por él, ¿por qué los quieren ustedes sustituir? O los húngaros con el señor Orbán, que tiene una política de estimular el nacimiento, más niños de mujeres húngaras, por decirlo, blancas de alguna manera, para contrarrestar el influjo de musulmanes, etcétera, etcétera. Pero esa es una decisión de Hungría, de los húngaros. Que votaron por Trump 75 millones de ciudadanos hace 4 años. Y yo no sé cuántos vayan a votar por Trump o si va a ganar o va a perder. Es un problema de Trump, de los Estados Unidos, de los ciudadanos de ese país. Que los migrantes, que en eso, señores, cada país tiene el derecho irrenunciable a establecer los requisitos que quiera para aquel que desee entrar a ese país a trabajar o a vivir o a invertir. Es derecho soberano de ese país. Y tiene todo el derecho de utilizar los instrumentos legales que considere necesarios para proteger sus fronteras. El que México esté plagado de corrupción y haya bandas que le dan dinero a la Guardia Nacional, a los del Instituto Nacional, etcétera, etcétera, pero ese es en México. Eso somos nosotros. Pero los Estados Unidos no son como nosotros. Entonces, de repente nos salen esos buena onditas de quererle decir a otros países desde la tranquilidad de su cubículo o del pizarrón y el borrador y el gis, o desde una intervención en un programa televisivo o radiofónico, decirle a los otros países cómo deben actuar. Si tanto interés tienen en decirle a los norteamericanos que no voten por Trump, ¿por qué no se van a los Estados Unidos y desde allá hacen campaña a favor de Biden? ¿Por qué no lo hacen? Pues, ¿o por qué no van a Salvador a hacer campaña en contra de Bukele? ¿O por qué no van a Argentina a hacer campaña en contra de Milei? Es decir, estamos ahorita viviendo una etapa en el mundo donde la hipocresía y la cobardía de los buena ondas, de los políticamente correctos, de los que quieren arrogarse un poder de decisión por otros que nadie les ha otorgado. Ahora resulta que ellos sí saben lo que le conviene a los salvadoreños. Son tan retrasados mentales esos millones de habitantes de El Salvador que tiene que llegar un investigador del CIDE o un comentarista de la hora de opinar o alguien por acá
para decirles, señores, que no ven que este es un tirano, este es un dictador. Ustedes tienen que votar por el que representa al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que creo que nadie sabía ni cómo se llamaba. Es decir, estamos cayendo producto de esa cobardía para decir lo que pensamos a esos extremos, que nos arrogamos una facultad que nadie nos ha otorgado. Yo he comentado con ustedes la última plática que yo tuve con Oriana Fallaci, cuando ya había recibido ella la noticia de que el gran reportaje que hizo para el periódico El Europeo ya estaba a buen recaudo en la ciudad de Nueva York, que le había entregado a un periodista que vino del periódico Le Monde, le había entregado los cassettes y ya habían llegado bien. Al otro día, tanto ella como su hermana Nera Fallaci regresaban a Nueva York por su cuenta. Ella todavía delicada por el balazo y estuvo internada en el hospital francés ahí en Vertis, me acuerdo. Muy bien. Entonces ya estábamos y cenamos ahí en el cuarto que tenía, estábamos los tres, y ya para despedirnos me dice ella, Ángel, te voy a pedir un favor. Dime, Oriana, si lo puedo hacer con muchísimo gusto. Yo había sido durante un mes su intérprete. Yo la la llevé con, en aquel entonces, Mario Renato Menéndez, con Sócrates y con varios dirigentes del 68. Muy bien. Dime, le digo, nunca caigas, me dice, en la corrección política, porque eso es de cobardes, me dice. Nunca caigas en ello. He procurado hacerlo a partir de esa petición de Oriana, pero por convicción propia. Y por eso me molesta esos grupos de políticamente correctos, de buena onditas, de acá, de esto, y que le quieren decir a los ciudadanos de otros países cómo deben decidir, qué candidatos deben apoyar, etcétera, etcétera. A ese grupo es al que yo llamo los glúteos veloces, o mejor dicho, en habla coloquial, los nalgaprontas. Espérense, ¿quién los llamó a ustedes? Pues? Y ustedes vean Tercer Grado, vean La Hora de Opinar, vean esto, y van a encontrar a los mismos. Desde la comodidad de su cubículo, desde esto, muchos de esos ya están preparando, ya tienen el título del libro que van a publicar después de las elecciones. Ellos saben cómo ganar elecciones. Ellos saben, pues díganle a la ingeniera, por favor. En su vida han participado en una campaña por tierra. No saben eso. Pero es que desde las variables sociológicas, y luego hay un charlatán que anda por ahí, el S2, es que el 40% ya está, pero ese es su límite, pero por acá tenemos este otro porcentaje, pero estos votarían por acá y ya ganamos la elección. Ah, chinga. Y saca un libro. S2, los switchers, no sé. Lo que no toma en cuenta la gente que adora y que le quema incienso, es que ese libro también lo compraron los de Morena. Entonces, los de acá de Va por México, o de Fuerza, Corazón y Cuajo, o lo que sea, ya cayeron en ese garlito, sí, ahora sí, con este porcentaje. Pero también los de Morena lo compraron, y los de Movimiento Ciudadano. Entonces dice uno, es decir, esto es un poco como los libros estos de Hágase Millonario en 15 días. Si esa persona que es el autor de esos libros efectivamente se podría hacer millonario en 15 días, no lo haría público. No. Es decir, está tan jodido que tiene que andar vendiendo libros, engañando incautos para sobrevivir, pues. Me acuerdo mucho cuando Miguel Ángel Cornejo, que se hizo multimillonario en dólares con aquello de excelencia, la excelencia, es un negociazo.
Pero luego vino ese gran personaje que ya falleció, muy joven, Miguel Galván, el de la tartamuda, ¿se acuerdan en aquel comercial? Donde él sale en uno de esos sketches e imitaciones que hacían, y él sale imitando o personificando a Miguel Ángel Cornejo. Y decía, y no te olvides que tú eres un pendejo, pero un pendejo de excelencia, porque la excelencia y cosas, un choteo, pues. Pero miles y miles de mexicanos, empleados, directores, caían, iban ahí, llenaban los auditorios, y aquel haciéndose multimillonario. Yo le pediría a usted, o le suplicaría, que se prepare para lo que viene, que tenga conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando. Si bien es cierto que Morena, y específicamente el bulto y todos los que lo rodean, van a hacer hasta lo imposible por llevar adelante a la victoria a la anticientífica. Lo van a intentar. Tienen todos los recursos del Estado a su servicio. Tienen el control abierto o encubierto del INE, posiblemente de la Sala Superior, del Tribunal, del Poder Judicial de la Federación, 22 gobiernos estatales más el gobierno de la Ciudad de México, de tal manera que tienen recursos ilimitados, humanos, materiales, financieros, políticos, y tienen el apoyo del crimen organizado. Esa es la realidad que estamos viviendo. La única forma que tenemos para poder derrotar esa intentona es salir a votar masivamente a la N potencia. Masivamente, para poder ganar la elección presidencial mínimo con un 15-20% de ventaja y ganar obligadamente el Congreso, al menos con la mayoría absoluta. De otra manera, olvídense que los próximos 6 años, quién sabe si aguante la débil institucionalidad de este país, 6 años más de este crimen, que es la 4T. Vamos a darle seguimiento a este paquete de reformas que van a ser una tomada de pelo la mayoría, pero pues hay que analizarlas, hay que opinar sobre ellas, pero que quede pues hoy lunes 5 de febrero, aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, la del 17, que no obstante las 600 o poco más de 600 modificaciones que se le han hecho, ha quedado un batidillo que es irreconocible. Como planteara hace algunos años el doctor Porfirio Muñoz Ledo, que era conveniente pensar en un nuevo constituyente para aprobar una nueva constitución en las nuevas condiciones. No se tienen quizá las condiciones todas para hacerlo, pero hay cosas que sí deberíamos buscar rectificar o corregir. Pero para que eso se dé, hay que tener un gobernante fuerte que tenga la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y sobre todo que tenga una visión de futuro. Pero si es un cavernario como el que hoy desgobierna, que resulta que quiere cambiar o una iniciativa en materia de energía eléctrica, como la que dejó López Mateos en el 1960, pues eso le da a usted una idea de la locura y el desfase histórico del bulto López Obrador. Y una bola de oportunistas, glúteos veloces a su alrededor, aplauden eso. Yo no sé si ellos piensan que el pueblo mexicano o la sociedad mexicana, perdón, para ser más correcto, no tienen memoria, pero sí se van a acordar mañana o pasado
de cuál fue la conducta que ellos exhibieron en estos años. Señores, pues aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 5 de febrero del año 2024, aniversario 107 de la Constitución que nos rige todavía.